Hola, Isi Promero. ¿Quieres aumentar tu engagement con los usuarios de Instagram? Pues organiza un sorteo de menciones en tus stories. En este vídeo te explicamos cómo organizarlo de forma totalmente automática, aleatoria y transparente para ahorrarte tiempo y sacar el máximo partido a tus historias de Instagram. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de algo que todos los expertos en marketing digital estaban esperando: sorteos automatizados en Instagram Stories. ¿Estás listo para llevar tu presencia en Instagram a otro nivel? Porque si estás aquí es porque quieres aprender a hacer un sorteo en Instagram Stories, que no solo sea fácil, sino que también sea efectivo. Un sorteo que atraiga nuevos seguidores, que aumente la visibilidad de tu marca y que mejore la interacción con tus seguidores. ¿Y sabes qué? Todo eso es posible con un sorteo de menciones en Instagram Stories. ¿Pero qué es un sorteo de menciones? Pues bueno, se trata de una estrategia en la que invitas a tus seguidores a subir una story en su perfil y que mencionen a la marca para entrar en el sorteo. Y así, esa story con tu marca incrustada la verán los seguidores de tus participantes. Y esto es un aspecto muy importante, ya que generará nuevos participantes, espectadores y nuevos seguidores para tu marca. Además, los participantes son en su mayoría clientes, y estos se convierten en embajadores de la marca. Y ya sabes que las recomendaciones de los usuarios son mucho más valoradas que los contenidos generados por la propia marca. Y sí, premiar a los seguidores que mencionan la marca en su contenido siempre ha estado posible en Instagram, pero no se podía hacer de forma automática ni fiable. Antes, no había forma de que una herramienta como por ejemplo Easy Promos pudiera ir monitorizando y recopilando todas las menciones en Stories. Y aquí viene lo mejor. Gracias a la actualización del API de Instagram, ahora sí es posible hacer sorteo en Instagram Stories de forma totalmente automatizada. Y Easy Promos es una de las plataformas más fiables para hacerlo, ya que ha sido verificada por Meta, antes Facebook, y autorizada como una herramienta para seleccionar ganadores en los sorteos de Instagram Stories. Y así, con nuestra plataforma, podrás recuperar todas las historias de los usuarios que hayan mencionado tu cuenta de Instagram y realizar un sorteo aleatorio entre ellas. E incluso puedes programar un mensaje de agradecimiento automático que se envíe a todos los usuarios que van participando. Mola, ¿eh? Y bueno, si te animas a realizar este tipo de promoción, te doy un buen consejo a la hora de difundir el sorteo. El perfil del usuario que publica la story tiene que ser público, si no, ninguna herramienta externa puede detectar la participación. Por ello, debes resaltar este aspecto al difundir las instrucciones para participar en el sorteo. Pero vamos paso a paso. ¿Cómo hacer un sorteo en Instagram Stories correctamente y de forma totalmente automatizada? Pues bien, para empezar a crear el sorteo, accede a easypromosapp.com y crea una cuenta o entra en tu panel de administración si ya la tienes creada. Y después, selecciona el tipo de sorteo en Instagram Stories que quieres realizar y haz clic en Crear nueva promoción. Escoge la opción de sorteo en Instagram Stories y selecciona sorteo de menciones en Stories. Y aquí la herramienta se puede utilizar al inicio o al final del periodo de participación. Si la utilizas al inicio, el monitor de menciones se activará automáticamente e importará todas las participaciones en tiempo real durante un máximo de 7 días. Y si la utilizas al final, podrás importar todas las menciones de las stories de un máximo de los 7 días anteriores y hacer el sorteo. Mi recomendación aquí es que utilices la herramienta al inicio del periodo de participación para así poder enviar el mensaje de agradecimiento automático y también para poder controlar en tiempo real las participaciones que van llegando. Además, aunque la plataforma pueda recuperar las menciones hechas durante los últimos 7 días, no podrá recuperar la imagen ni mostrarla. Piensa que Instagram solo permite enlazar a la story del participante durante las 24 horas que está activa. Eso sí, siempre tienes el registro conforme ese usuario te ha mencionado, pero no puedes validar que la imagen o participación sea en relación a tu sorteo. Pero tranquilo, eso se lo podrás pedir al ganador una vez lo hayas elegido aleatoriamente con nuestra herramienta, así que ningún problema. Por cierto, un aspecto importante de Instagram es que para que la herramienta pueda importar los participantes, es necesario habilitar la opción Permitir acceso a mensajes en las opciones de privacidad de tu cuenta de Instagram. Para ello deberás acceder a Configuración, Privacidad y Mensajes. Bien, sigamos con la creación del sorteo. Luego de seleccionar Sorteo de menciones en Stories, se te presentará la pantalla de configuración del sorteo.
En primer lugar, debes crear una marca organizadora para tu sorteo, que será como una carpeta dentro de tu cuenta de Easy Promos para ayudarte a mantener tus sorteos organizados y bien identificados. Luego, es necesario conectarse con tu cuenta de Facebook y la cuenta de empresa de Instagram. Y una vez hecho esto, es el momento de configurar las participaciones que quieres importar. ¿Quieres importar solamente las nuevas menciones o también las antiguas? ¿Qué tan recientes quieres que sean las antiguas? Tú decides. Y aquí ya casi terminamos, solo queda dar clic en continuar y el sistema se encargará del resto. Automáticamente, el monitor empezará a importar en tiempo real las nuevas menciones realizadas por los usuarios en sus stories. Y si quieres, puedes activar la opción de mensaje de agradecimiento automático para enviar un mensaje de respuesta a los usuarios cada vez que se importe una nueva participación. Y también puedes utilizar la palabra @username para hacer una mención del usuario en el mensaje de agradecimiento automático. De esta manera le aparecerá justo su nombre de usuario en el mensaje que le envíes. Y así, si tienes 200 participantes, Easy Promo enviará automáticamente esos 200 mensajes personalizados. Y esto es brutal. Y nada, una vez finalizado el periodo de participación, es hora de avanzar al siguiente paso: revisar el listado de participantes. Y como te he dicho antes, como hiciste un sorteo de menciones, podrás ver las stories de los participantes mientras estén disponibles, pues pasadas 24 horas de su publicación, la historia expirará y ya no se podrá visualizar. Pero sabrás qué usuarios te han mencionado en sus stories en el tiempo que pusiste. Además, aquí también tienes herramientas de filtro y exclusión de usuarios a tu disposición. Puedes excluir usuarios de una lista negra, excluir a usuarios que ya han ganado o realizar una exclusión puntual de usuarios. Tú mandas. ¿Quieres sortear diferentes premios? Pues con la opción Configura los premios, puedes crear todos los premios que tienes previsto sortear y definir el número de ganadores para cada premio. Por ejemplo, puedes tener un primer premio de entradas de cine con 2 ganadores y un segundo premio de entradas para un concierto con otros 2 ganadores. Fácil y eficaz. Y a continuación, indica cuántos ganadores necesitas obtener y señala también cuántos suplentes. Recomendamos siempre pedir suplentes para una gestión más fácil y eficaz de los premios, ya que a veces hay gente que no reclama su premio. Y finalmente, haz clic en continuar y realiza un test para comprobar cómo funcionará el sorteo y cómo se presentarán los ganadores. Y es que antes de empezar con el sorteo, Easy Promos te da la opción de hacer varios test de prueba para asegurarte de que todo está configurado correctamente. Y cuando ya estés listo, el sistema te permitirá finalizar el sorteo y obtener los ganadores y suplentes. Y aquí, en caso de que no dispongas de un plan activo en Easy Promos, el sistema te permitirá activarlo en este momento. Piensa que este tipo de sorteo está solamente disponible para clientes con el plan básico Pro o superior. Pero vamos, súper económico, ya que con ese plan, aparte de este sorteo, podrás preparar otros sorteos, juegos, etc. Y poco más, ya lo tienes, enhorabuena. El sorteo ya se ha realizado y se te presenta una pantalla con los resultados. Easy Promos te da acceso a una página de ganadores donde podrás presentar los resultados de una forma atractiva y divertida. Además, podrás personalizar esta página para adaptarla a tu marca y a tus necesidades. Y si quieres añadir un punto de sorpresa y diversión a tus sorteos, puedes presentar el resultado del sorteo en formato animado utilizando el enlace del modo show, que es súper chulo. También tienes el apartado Publicación de ganadores, porque al realizar el sorteo, la herramienta ha generado 2 URLs muy importantes que debes tener en cuenta. Primero tienes el enlace con el certificado de validez, conforme el sorteo se ha realizado una sola vez y de forma totalmente aleatoria. Este certificado no se puede modificar e identifica el sorteo. Es como un acta notarial, así que te recomiendo que compartas este enlace junto a los ganadores para que los participantes vean que tu sorteo es totalmente transparente. Y por otro lado tienes la página de ganadores, que es otro link que te va directamente a un microsite que hemos generado donde se presentan los ganadores y los suplentes. Y de esta forma, la comunicación de los resultados te será más fácil. Además, aquí también puedes personalizar esta página para adaptarla a tu marca y a tus necesidades. Y si quieres tener una gestión más eficiente de los premios, también puedes habilitar el módulo Reclama tu premio desde esta página de ganadores. Y de esta forma, los usuarios interesados en recibir el premio podrán reclamarlo directamente desde allí y poner los datos de envío o los datos que tú quieras que introduzcan. Y así no tienes que preocuparte de ir avisando uno a uno a los ganadores. Y para publicar los ganadores en Instagram, te recomiendo estas 3 acciones. Primero, publica el link de la página de ganadores en la bio de la cuenta organizadora en Instagram.
Segundo, publica un post o una historia indicando que en la bio está el resultado del sorteo. Y tercero, aprovecha todos tus canales para difundir el enlace a la página de ganadores del sorteo. Y por último, desde el apartado Ganadores y suplentes podrás hacer varias acciones, desde ver si alguien ha reclamado su premio y los datos personales que ha comunicado, gestionar los premiados para cambiarlos si es necesario o incluso descargarte un archivo con toda la información facilitada por los premiados. ¿Qué? ¿Te gusta la herramienta, no? Y nada más por hoy. Esperamos que a partir de ahora puedas sacarle el máximo partido a tus stories y utilizarlas para cumplir los objetivos marcados en tu plan de marketing. Y si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en chatear con nuestro equipo de soporte en nuestra web easypromosapp.com. Están allí para ayudarte. Y ya sabes, si te gusta el contenido de marketing, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.